Señor? Amén. Muy bien. Siempre es bueno, cada vez que se inicia o damos inicio a estudiar una nueva carta, un libro de la Biblia, siempre es bueno hablar un poco en cuanto al contexto. Si bien es cierto, esto no es un estudio de instituto bíblico, no es un estudio bíblico como tal, sino es un mensaje para la congregación, pero es necesario que, como estudiantes de la palabra, podamos entender por qué se escribió la primera carta, cuándo se escribió, quién la escribió. Primera pregunta, ¿quién escribió la carta a los Corintios? Pablo, bueno, ¿estás seguro? ¿Están seguros? Bueno, de lo que estoy seguro es que Pablo es el autor, así como estoy seguro que Pablo es el autor del libro de los Romanos, pero luego me enteré que lo escribió ¿quién? Tercio, ¿no se acuerdan? Y eso nos enteramos ya en el capítulo 16, ¿no? Muchos de ustedes. Cierto, el autor, vamos a hablar entonces del autor, no del escritor. ¿Por qué? Vamos a ver que Pablo tenía un acompañante, ¿ya? Entonces, si este acompañante está haciendo parte del saludo, lo vamos a ver eso en el versículo 1. Ciertamente esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Por qué lo digo? Porque va a comenzar así. El autor de esta carta a los Corintios es Pablo, ¿no? Y ahí lo dice claramente, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces es claro, el autor de esta carta a los Corintios es Pablo, ¿correcto? Lo voy a escribir aquí a la iglesia que se encontraba en una ciudad llamada Corinto, ¿correcto? No le escribe a toda la ciudad, le escribe a la iglesia que se encontraba en una ciudad llamada Corinto. ¿Y Corinto qué era? Corinto era una ciudad que se encontraba en la provincia de Acaya, aquel entonces. Que más adelante, o antes de se le conocía también como Grecia, ¿correcto? Pero esa es la provincia de Acaya. Y Corinto quedaba justo, su ubicación estaba, tenía un puerto, estaba a orillas del mar. Entonces, y tenía un puerto, y entonces el puerto, ¿qué nos dice? Por ejemplo, nosotros tenemos un puerto aquí bien cerca, el puerto del Callao. Y cuando vas al puerto del Callao, ¿qué encuentras? Embarcaciones que llegan y salen y harto negocio, y ahí está la aduana y todo lo demás, ¿no? Corinto era una ciudad, comercialmente hablando, próspera, ya que tenía un puerto y en ese lugar había mucha afluencia de personas, mucho intercambio de personas, ¿no? Entonces, por el motivo de negocios. Entonces, toda persona que estaba viajando de un lugar a otro hacían sus paradas en Corinto. Entonces, era un lugar donde había mucha diversidad incluso de personas. Porque había diversidad de personas, ¿por qué? Por lo mismo de que era un puerto. Entonces, venían de diferentes lugares a Corinto. Pero Corinto estaba, para el momento en el que Pablo escribe esta carta, Corinto estaba lógicamente bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, Corinto para Roma representaba ingresos económicos, ¿ya? Ese era Corinto, ¿no? Entonces era una ciudad comercial, pero al mismo tiempo, como toda prosperidad, toda civilización, todo negocio trae también lo malo, ¿no es cierto? ¿Tú te has explicado por qué el Callao está así? Justamente trae negocio, movimiento y todo lo demás, ¿no? La capital por lo general está así, ¿no? Aunque ahora provincia también ya está yendo la delincuencia, la inmoralidad, pero por lo general eso es una relación directa entre civilización, progreso, pero también la maldad va a estar ahí. Por tanto, Corinto también era una ciudad bien inmoral. En Corinto, además de eso, ellos eran bien idólatras, adoraban a distintos dioses griegos, como Poseidón, Júpiter, todos los que quizás ya conoces, pero en especial la que predominaba era la diosa Afrodita. La diosa Afrodita tenía ahí su centro de reunión y dice tenía alrededor, para los tiempos de Pablo, alrededor de 1000 sacerdotisas, pero no eran cualquier sacerdotisa, sino que estas sacerdotisas se dedicaban a la prostitución unido con la idolatría. Entonces una manera de poder venerar a esta diosa justamente era a través de estas profetisas que vendían su cuerpo, ¿no? Entonces, ya te imaginas cómo estaba Corinto. Y moralmente, moralmente estaba mal, era bien inmoral, ya era un lugar donde había mucho desenfreno, era un lugar donde no había valores, había un lugar próspero, comercial, donde fluía de todo. Incluso se les puso un nombre que está en griego, lógicamente, pero dice lo siguiente, el término Corintizazomai. ¿Qué significa esto? O sea, esto significaba fiestero,
Es como decir hoy en día, dicen, ¿no? Oye, tú eres un corintiano. Le decían, ¿sabes a quién? Al fiestero, al inmoral, al que tenía una vida desordenada. ¿Te das cuenta cómo había llegado a pegar, o sea, Corinto a tener esa influencia? Entonces tú llegas a otro lugar y decías, tú eres como los de Corinto, ¿no? Cuando de pronto una persona era inmoral en el ámbito sexual o era una vida que tenía una vida de libertinaje, ¿no? Entonces esa era la fama de Corinto. Y Pablo comenzó una iglesia en este lugar donde todas las características parecen más inclinarse hacia el mal, hacia lo malo, hacia lo inmoral, hacia lo pecaminoso, dioses paganos, eso. Pero aún así Dios llevó a Pablo, y es interesante, a ese lugar. Y en el libro de Hechos, capítulo 18, estudialo, léelo en casa, vemos cómo es que Pablo llega justamente a este lugar, a Corinto. ¿Correcto? Claro, la palabra se llama los Corintios, pero el lugar se llamaba Corinto. ¿Correcto? Entonces vemos en el libro de Hechos cómo es que Pablo llega a este lugar. Pero es más, llega y comienza la iglesia, y lo va a comenzar con una pareja que es muy conocida en la Biblia, Aquila y Priscila. Eso lo registra Hechos capítulo 18. Y Pablo, uno podría decir, pero Pablo llegó a Corinto, quizás fue una de sus paradas más. Dice Pablo, entra a una sinagoga, ¿ya? Entra a una sinagoga a predicar. Y entonces, ¿qué es una sinagoga? Era que en Corinto había un grupo de judíos que se reunían a leer la ley y eran judíos, ¿no? Como todos judíos, más de 10 judíos podían formar ellos una casa de oración, una casa de estudio. Y Pablo va a este lugar. ¿Saben qué sucede con Pablo? Cuando va a este lugar, lo van a rechazar a Pablo. Y Pablo dice, se va a una casa al costado de un hombre llamado Justo. Y comienza la iglesia y la casa de Justo, e incluso uno de los cabezas, de los principales de la sinagoga, sigue a Pablo, es decir, dice, bueno, los de la sinagoga no te creen, pero yo sí te creo, ¿no? Entonces uno de los principales de la sinagoga sigue a Pablo y se van a la casa de Justo, y ahí comienza la iglesia de Corinto. No con los judíos, sino en un ámbito gentil, en una casa de un gentil, de un no judío. Luego, después de eso, Pablo se queda alrededor de un año con 6 meses, prácticamente 18 meses se queda en ese lugar, pero el nuevo principal de la sinagoga de los judíos no le cuadraba, pues, ¿no? Porque Pablo le estaba quitando gente, por así decirlo. Entonces levantan un pleito contra Pablo. Todo eso está en Hechos capítulo 18. Y este principal de la sinagoga, cuyo nombre está ahora aquí en la carta, ¿ya? Es Sóstenes. Levanta acusaciones contra Pablo, pero finalmente el procónsul de Acaya, de la provincia al cual pertenecía Corinto, del cual Corinto era su capital, este hombre finalmente dice, estos son pleitos religiosos, ¿no? Y al finalmente deja suelto a Pablo, y todos los demás terminan apedreando o linchando, por así decirlo, a este hombre, a Sóstenes, ¿no? Y de ahí no sabemos más de Sóstenes hasta que Pablo lo va a mencionar ahora en su carta. Entonces, ¿qué nos indica eso? Probablemente ese mismo Sóstenes terminó convirtiéndose al cristianismo y ahora está acompañando a Pablo. Pero básicamente esta es la historia, cómo es que Pablo comienza la iglesia en Corinto. Ahora yo te dije, te he hablado de la ciudad, y cuando tú escuchas las características de la ciudad, casi todo, el 80%, 90% está inclinado a lo malo, ¿no? Idolatría, inmoralidad sexual, vidas desordenadas, corrupción, negocios y todo lo demás, todo inclinado hacia lo malo. Pero sin embargo, Dios permite que Pablo comience en una iglesia ahí. Y uno podría decir, pero Pablo quizás se equivocó, porque ¿cómo va a comenzar una iglesia que para nosotros es algo bueno en medio de un lugar tan complicado, ¿no? Es interesante porque en esa historia que te he contado de Hechos 18, cuando Pablo quería claudicar, por así decirlo, ya que lo estaban acusando injustamente los mismos judíos, ni siquiera los gentiles, Dios le da una promesa a Pablo, y eso está en Hechos capítulo 18, verso 10, lo voy a leer, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dice Dios. Le dice Pablo, tranquilo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo que está diciendo Dios es de que aquí voy a comenzar una iglesia, que aquí en este lugar muchos van a creer en mí. Yo tengo pueblo separado en este lugar. En otras palabras, le está diciendo, yo voy a comenzar una iglesia aquí. Y le dice, mira,
Y se le detuvo allí, dice, entonces Pablo, obediente a este mandato de Dios que le dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, verso 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y es así como comienza la iglesia en Corinto. Todo esto nos narra el libro de Hechos, capítulo 18. Entonces, lógicamente, Pablo va a continuar con su viaje. Esto sucedió casi al finalizar su segundo viaje misionero, ¿correcto? Casi al finalizar su segundo viaje misionero. Entonces, Pablo luego se va a retirar a Siria, si no me equivoco. Entonces comienza la iglesia. La pregunta es, cuando Pablo se va, ¿cómo estaba la iglesia? Porque los viajes de Pablo no demoraban unos cuantos días, ¿no? Meses y quizás años, para que Pablo nuevamente vuelva a este lugar. Va a volver a visitar Corinto, ¿cierto? Pero previo a eso, Pablo va a recibir información de parte de la iglesia que él había comenzado. La pregunta es, la iglesia que fue comenzada por la voluntad de Dios a través del ministerio de Pablo, ¿habrá estado influenciando sobre ese lugar desordenado de la ciudad de Corinto? ¿O Corinto habrá influenciado sobre la iglesia? ¿Qué crees tú? Porque uno de los dos va a influenciar. Bien, la iglesia está haciendo una luz, una antorcha en medio de ese lugar inmoral y oscuro, o bien la iglesia está o bien esta ciudad, este lugar, esta manera de vivir está opacando a la iglesia. Y es por eso que viene la necesidad de escribir esta carta, porque como que la iglesia no estaba cumpliendo su función que debía de cumplir, porque Pablo se va a enterar de divisiones, de problemas de inmoralidad, de problemas de libertinaje, de un mal gobierno en la iglesia, de una mala administración de los dones, de problemas doctrinales. Toda esa información va a llegar a Pablo. ¿Y esto qué nos indica? Que la iglesia, que ese año y medio que Pablo se dedicó a enseñar la palabra de Dios, no necesariamente se está dejando trazar o guiar por la palabra de Dios enseñada, sino que la ciudad, por todo lo que te he dicho, está influenciando sobre la iglesia. Inmoralidad en medio de la iglesia, divisiones en medio de la iglesia, mal gobierno en la iglesia, competencia por los dones en medio de la iglesia, problemas con los temas doctrinales, con la comida, dedicado a los ídolos y todo, con diferencias o con, por así decirlo, con menosprecio al momento de celebrar la cena del Señor. Todo eso ocurría en la iglesia y esa información llegó a Pablo. Entonces Pablo, cuando escribe esa carta a los Corintios, tiene algo en mente: problemas. La iglesia está atravesando por problemas. Entonces Pablo escribe esta carta a los Corintios justamente para sanar esos problemas. Por eso que hemos denominado estudio de verso a verso de la primera carta a los Corintios, dice restaurando a través del Evangelio, porque lo que Pablo va a hacer es restaurar a esa iglesia que está, por así decirlo, carnal, que esta iglesia que está flaqueando. Pero Pablo no va a restaurar esta iglesia en sus fuerzas. Pablo no va a restaurar esta iglesia diciendo yo la fundé y yo mando aquí. Pablo va a restaurar esta iglesia presentando el Evangelio, presentando a Cristo. Y es así como hoy en día también, o sea, hoy en día habrá iglesias como Corinto, quizás en la misma magnitud o en menor magnitud, pero hoy en día la iglesia también atraviesa problemas. Porque la ciudad en la que estamos no es una joyita, ¿no es cierto? Nosotros sabemos en medio de qué ciudad estamos. Y toda iglesia de alguna manera es influenciada por la ciudad, por la sociedad. Pero debemos recordar que como iglesia somos llamados a influenciar sobre la sociedad, sobre la comunidad. Entonces, si de pronto identificamos problemas similares como la que atravesaba Corinto, temas de inmoralidad, temas de divisiones, temas doctrinales, mal uso de los dones, ¿cuál sería la solución? Justamente el Evangelio, volver a Cristo. Y eso es lo que hace Pablo con esta carta: presentarles a Cristo, a decirles que tienen que consagrar sus vidas a Cristo. Básicamente, entonces, el propósito de esta carta para los Corintios es lo siguiente: restaurar a través del Evangelio los problemas de la iglesia de Corinto.
Y es lo que Dios también quiere hacer hoy con nuestras vidas. Quiere restaurar nuestras vidas. ¿A través de qué? Del Evangelio. Lo segundo que va a hacer Pablo con esta carta es enseñar a la iglesia cómo vivir para Cristo en medio de una ciudad corrupta. Y es lo mismo que quiere hacer Dios hoy en día con su iglesia. Pertenezcas a Jesús Salvador o no pertenezcas. Es lo mismo que Dios quiere hacer con su iglesia, con todo creyente. Enseñarnos a vivir para Cristo en medio de una sociedad corrupta. Pregunto, ¿o nuestra sociedad no será corrupta? Claro que lo es. Vivimos en unos tiempos donde cada vez lo malo se enmascara de que no está tan mal. Vivimos en un tiempo de relativismo donde para ti está mal, pero para mí no está mal. Vivimos en un tiempo donde decimos que todo el mundo quiere tener sus propios derechos que los lleva a un libertinaje. Y la iglesia cada vez está siendo más acorralada porque la iglesia cada vez menos puede hablar sobre el pecado porque de pronto puedes estar ofendiendo. ¿Me dejo entender? Lo mismo ocurrió en Corinto. Y hoy quizás está más enmascarado. Hoy en día quizás es más caleta. Pero la sociedad sigue corrupta. Y la iglesia no puede mantenerse tibia en medio de una sociedad corrupta. La iglesia ha sido llamado, tal como le dijo Pablo a Timoteo, como columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Y qué es columna y baluarte de la verdad? Es esa columna que sirve para exhibir la verdad, para mostrar la verdad. Si la iglesia, el cristiano, no va a mostrar la verdad con su vida, ¿quién lo va a hacer? ¿Vendrá un ángel? ¿Vendrá Pablo? ¿O somos nosotros los llamados de mostrar la verdad en medio de nuestra sociedad que cada vez está en decadencia? Somos nosotros. Y Dios lo tiene claro. La pregunta es, ¿nosotros lo tenemos claro? ¿Ah? Entonces, dicho eso, mis hermanos, como introducción, vamos al versículo 1, ahora sí. Teniendo eso en mente, ¿no? Pablo está escribiendo a los Corintios para restaurar todo aquello que habían dejado de hacer o no estaban haciendo. Verso 1 dice, comienza diciendo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mira cómo le da su lugar a Sóstenes, ¿no? Que en este momento es compañero de Pablo, ¿correcto? Vuelvo a repetir, Pablo fundó esta iglesia y estuvo 18 años con ellos y ahora les está escribiendo una carta a los Corintios. Sí, pero yo te decía que previo a esto ya Pablo había escrito una carta. ¿Quieres verlo? ¿Dónde es que él dice que había escrito ya a ellos algo? Adelántate ahí en tu Biblia al capítulo 5, verso 9, ¿sí? Ahí sobre el mismo libro, capítulo 5, verso 9, mira lo que dice. ¿Estamos ahí? Dice, os he escrito por, ¿qué dice? Por carta. ¿Acaso esto no es la primera carta? O sea, ya Pablo les había escrito por carta, ¿no? Si tú quieres profundizar un poco más, puedes ver incluso qué les había escrito. ¿Quieren verlo? Mira, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los... si Pablo le dice eso es porque Pablo mal pensado o porque la iglesia estaba juntándose, practicando la fornicación. Es porque esto era la realidad por la que estaba atravesando la iglesia de Corinto. Y Pablo le dice, yo ya les he escrito por carta. En el verso 11, mira, en este mismo capítulo dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno, llamándose hermano fuere fornicario. Y nuevamente vemos que les había escrito, ¿no? Entonces Pablo había escrito una carta previa a esta primera carta a los Corintios. A eso los teólogos, los comentaristas lo llaman la carta perdida de Pablo. No se ha hallado esa carta, no se sabe de esa carta, más que por la referencia que está dando Pablo de que ya les había escrito. Entonces todo lo que Pablo les va a escribir, no es que de pronto Pablo se está imaginando y le está escribiendo a Corintios, a los hermanos de Corinto, por si acaso. Sino Pablo les está escribiendo porque todos los temas que Pablo va a tratar en esta carta es porque estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo tenía evidencias de esto. Pablo había recibido reportes de los hermanos de Corinto sobre estas situaciones. Mira, en el capítulo 1, verso 11, lo vamos a adelantar. Mira lo que dice Pablo, dice.
En cuanto a las cosas, verso 11, ¿no? Capítulo 1, verso 11, sí. Porque he sido informado acerca de ¿quién? De vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Los de Cloé habían ido donde Pablo y le habían informado que en la iglesia había contiendas, había divisiones, había peleas, riñas. ¿Por qué? Lo vamos a ver a detalle cuando lleguemos a esos pasajes. Pero de que existían problemas. En el capítulo 7, verso 1, también vemos una manifestación de Pablo que hace mención también de que había sido informado. Mira lo que dice el capítulo 7, verso 1. De esto sí le informaron mediante una carta, probablemente. Mira lo que dice. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le será al hombre no tocar mujer. Y bueno, el tema lo vamos a ver en su debido momento. Pero nuevamente vemos que Pablo tenía información de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, primero, Pablo la fundó. Segundo, Pablo había escrito una carta previa. Tercero, Pablo había recibido reportes de lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Cuarto, Pablo también había recibido una delegación de hermanos. Lo habían visitado a Pablo para contarles de los problemas que estaban sucediendo y para hacerle algunas cuantas consultas. Eso lo vemos en el capítulo 16 de esta misma carta, verso 17. Si puedes buscarlo, hazlo ahí, ¿no? Capítulo 16, verso 7, verso 5 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Dice, y podrá ser que me pueda y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, cuando pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me permite, pero estaré en Éfeso. Disculpen, me adelanté, ¿no? Yo les dije, 1 Corintios 16, verso 17, verso 17 es donde él va a recibir una comitiva de los hermanos de Corinto. Disculpen, me he adelantado a leer dónde se encontraba él cuando escribió esta carta. Bien, volvemos entonces al capítulo 16, verso 17. ¿Qué dice? Me regocijo con la venida de ¿quién? De Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Entonces Pablo había sido visitado por algunos hermanos de Corinto, ¿no? Y dice, me regocijo con ellos que han venido, ¿no? Habían ido hasta Pablo. ¿A qué? A llevarle más malas noticias, ¿no? Entonces, Pablo estaba informado de Corinto por las cartas que le habían enviado. Él había enviado una carta previa a los corintios. Ha ido una comitiva a hablar con Pablo. Y ahora, ¿Pablo dónde se encontraba? Ahora sí. ¿Dónde se encontraba Pablo cuando va a escribir esta primera carta a los corintios? Pablo se encontraba en Éfeso. ¿Y dónde lo vemos eso? Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 19, pero también lo podemos ver en esta misma carta. Está en 1 Corintios, capítulo 16, verso 8. Mira lo que dice. Pero estaré en Éfeso, dice, hasta el Pentecostés, porque me han abierto puertas grandes y eficaces, y muchos son los adversarios. Entonces Pablo está explicando aquí de que se va a quedar todavía un tiempo en Éfeso, ya que se le estaban abriendo puertas. Y si tú te vas al capítulo 19 del libro de Hechos, justamente vas a ver que Pablo se le estaban abriendo puertas para predicar el evangelio. Entonces, recapitulando un poco esta introducción, que es importante saberlo para entender toda la carta. Pablo fundó la iglesia. Pablo escribió una carta previa para corregir asuntos de la iglesia de Corinto. Pablo fue informado por los hermanos de Corinto. Pablo recibió una comitiva de parte de la iglesia de Corinto. Lo visitaron, le llevaron reportes. Pablo se encontraba en Éfeso y les dijo, pronto voy a ir, pero no puedo ir ahora porque se me han abierto puertas aquí en Éfeso. Entonces Pablo, el autor de esta carta, tenía un anhelo de visitar Corinto, pero mientras tanto, en la soberanía de Dios, Dios permite que Pablo escriba esta carta. ¿Para qué? Porque Pablo podía ir y solucionar los problemas y en vivo y en directo. Pero pregunto, ¿hubiese quedado registro para nosotros?
gracias a que Pablo y Dios lo usa mediante esta carta para corregir esos aspectos, hoy en día tenemos una carta directa a la yugular. Una carta que trata sobre asuntos internos dentro de la iglesia, sobre asuntos en los que la iglesia muchas veces puede flaquear y no es lo ideal. Gracias a esa situación, de lo malo Dios saca algo bueno, y algo bueno que ha atravesado el tiempo, y 2000 años después, ahora estamos estudiando esta carta. Entonces, Pablo es el autor de esta carta, mis hermanos. ¿Ya? Y Pablo hace referencia en este primer capítulo, el primer versículo, entonces dice, Pablo llamado ¿a qué? A ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y qué es un apóstol? Un apóstol, el concepto más básico de un apóstol, más elemental de un apóstol, es llamado para ser enviado. Es aquel llamado para ser enviado. Ese es un apóstol, el enviado. ¿Enviado para qué? El enviado con un mensaje. Nosotros hablamos muchas veces de los 12 apóstoles de Jesús, que venían a ser sus 12 discípulos, excepto ¿quién? Judas, ¿no? Que luego lo reemplazaron. ¿Por qué? Porque ellos fueron llamados por Jesucristo y luego fueron enviados. Ahí vemos la gran comisión, Hechos capítulo 1, también cómo es que Jesús los envía para que sean testigos. ¿Testigos de qué? Para que lleven testimonio de lo que Cristo había hecho. Y Pablo recibe ese mismo llamado, Hechos capítulo 9. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús tiene un encuentro personal con Pablo, lo llama y lo envía, ¿no? Para que predique su evangelio, para que predique la palabra de Dios. Entonces Pablo tiene mucha razón cuando aquí está diciendo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, enviado con un mensaje. ¿Y por qué Pablo tendría que recalcar esto a los corintios? Porque justamente va a tocar temas delicados, porque justamente va a tocar la llaga. Y cuando va a tocar la llaga, incluso podría reaccionar la iglesia y decirle, ¿y tú quién eres? Y Pablo no se refugia en decir, yo fundé la iglesia, aunque podría decirlo, ¿no? Pablo va a algo mucho más alto, que dice, enviado a ser apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por voluntad de quién? De los corintios, dirán. Porque ustedes me eligieron, porque ustedes fueron a elecciones y me eligieron como el apóstol. No. Corinto no tenía nada que ver en el ministerio de Pablo. Corinto está siendo un resultado, un fruto del ministerio de Pablo. La fuente de todo lo que Pablo ha hecho es Dios. Porque Dios es el que lo ha llamado para ser su mensajero. Entonces Pablo, con toda autoridad que les está escribiendo, le está diciendo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces Pablo tiene toda la autoridad de parte de Dios para corregir esta iglesia. Ahora, y tú dices, ¿y dónde está Pablo? ¿No? Si sucede algo en nuestra iglesia, entonces que Pablo venga a resolverlo, pues. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dejado justamente estos registros para que hoy, cuando la iglesia atraviese por situaciones similares, la autoridad que tenga que corregir el accionar, la actitud, la forma de vivir de la iglesia sea la palabra misma. Y es con la palabra como hoy en día debemos de corregir. Ya no tanto porque, ¿sabes qué, hermano? No debes hacer eso porque a mí no me parece. Sino, ¿sabes qué, hermano? Eso no está bien porque la palabra de Dios lo dice. Si vemos fornicación, ¿sabes qué, hermano? La fornicación no es de Dios porque la carta a los Corintios lo dice. ¿Saben qué, hermano? Las divisiones dentro de la iglesia no están bien, no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque la carta a los Corintios lo dice. Cuando yo digo la carta a los Corintios es porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Entonces, Pablo tiene eso. Y lógicamente en este saludo Pablo también va a mencionar a su hermano Sóstenes. Y como decía, ¿no? ¿Quieres aprender un poco más sobre Sóstenes? Hechos capítulo 18 hace mención, ¿no? Hace mención de este hombre Sóstenes, que en un principio fue hostil con Pablo, luego fueron hostil con él, pero finalmente vemos aquí este Sóstenes convertido, ¿no? Siendo compañero de Pablo, ¿no? Bien, verso 2 dice,
a la iglesia de Corinto, dice que está, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Si bien es cierto, la iglesia está en Corinto, pero el texto nos dice, ¿de quién es la iglesia? De Dios. Entonces, ¿qué leyes deben de gobernar la iglesia? ¿Las leyes de la ciudad, la forma de vivir de los corintios? ¿O lo que debe de gobernar la iglesia es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios. Podemos vivir en medio de una sociedad corrupta, podemos vivir en medio de una ciudad falto de amor, podemos vivir en medio de una ciudad inmoral. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Pero Jesús dijo que somos nuevas criaturas, que si hemos creído en Cristo, las cosas de este mundo ya no deben de gobernar nuestra vida. Pablo lo ha dicho en su carta a los Romanos, capítulo 12. No se amolden a este mundo, a la forma de pensar de este mundo, sino dice que debemos ser transformados. Y esa palabra transformados es metamorfosis, que debe haber un cambio desde adentro hacia afuera. Que no nos debemos de adecuar, conformar, amoldar a este mundo. Es triste realmente ver personas, y voy a tocar quizás este tema solamente con pequeña mención. En lo personal, y yo saco bastante aplicación de esto, porque trabajamos con jóvenes, con padres de familias y con niños, por la labor que tenemos de docentes. Y es triste cuando de pronto los adolescentes tienen ciertos comportamientos como ya de adultos, ¿no? Desbandados, es normal, como dicen, ¿no? Estamos saliendo, ¿no? O sea que es un impulso, dicen, ¿no? Y es triste ver de pronto que ya son pareja en primer año de secundaria. Y dices, ¿what? Quizás a los que somos de la vieja escuela eso como que nos escandaliza, ¿no? Pero como cristianos más, ¿no? Sabemos que eso es algo puro. Pero es más triste cuando viene un padre y te dice, pero es normal, déjalo, porque usted se va a meter. Es triste, y está así la sociedad. Pero es más triste cuando el cristiano piensa así. Es el más triste. Es más triste cuando el cristiano no hace nada y se adecúa a esa manera de pensar. Eso es más triste todavía. Es triste ver los niños bailando ese tipo de canciones que tienen un contenido sexual, ¿sí?, en sus matinés. Es triste, pero es más triste que siendo cristiano permitir que mis hijos bailen eso. Eso es más triste. Eso es amoldarme a lo que la sociedad vende. Eso es amoldarme a estos tiempos. ¿Qué diría Pablo? No os unáis a yugo desigual. ¿En qué carta lo dice? La carta 2. ¿Por qué lo decía? Porque se estaba dando, pues. Porque se estaba dando. Es necesario que la iglesia hoy despierte y entienda esto, ¿no? Entienda este versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Podemos estar viviendo en Pachacútec, podemos estar viviendo, somos parte del Callao, ¿no? Pero la iglesia ¿de quién es? De Dios. Es de Dios. Puedes estar viviendo en medio de una sociedad que no tiene nada de esperanzador, pero ¿quién es tu Dios? ¿Pero a quién le perteneces? Pero que retumbe en tu oído lo que dijo Jesús: estás en este mundo, pero ya no eres de este mundo. Porque si vas a vivir como este mundo vive, ¿de qué nueva criatura estamos hablando? El libro de Hechos 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa palabra hechura suya es poima, somos obra maestra de Jesús. Hemos nacido de nuevo, no para seguir viviendo como antes vivíamos. Tiene que haber un cambio, una transformación, un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Si no, ¿qué nos distingue del mundo si vamos a vivir como el mundo vive? ¿Qué nos distingue de la sociedad? ¿Quién va a alumbrar y quién va a presentar a Cristo a los que aún no lo conocen si nuestro comportamiento y nuestro accionar va a seguir siendo como el de ellos o quizás peor? Vivimos en unos tiempos donde el tiempo ya no se respeta, ¿sí o no? 5 minutos llego y no llego en esos 5 minutos. ¿Sabes? Todos sabemos de eso. Si la reunión es a las 8, ya pues a las 8:10, ¿no?
Y eso es normal, dice todavía, bueno, es la hora peruana, ¿no? El peruano es así. La pregunta es, ¿el cristiano debe de ser así? No. Aún en eso nosotros podemos impactar y mostrar una nueva forma de vivir, en cosas tan sencillas como esas. Amén. Volviendo entonces al texto, dice, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. Y si es la iglesia de Dios, es algo santo. Algo que siempre viene a mi mente es la palabra que me dijo un amigo: si es de Dios, es santo, es precioso, porque es de Dios. Está en Corinto, ciertamente, pero es de Dios. Por lo tanto, tiene que marcar la diferencia. Tiene que ser esa mancha que marca la diferencia. Donde todo está oscuro, hay un punto blanco. Y se va a distinguir, ¿sí o no? Tú tienes una cartulina negra y le haces un punto con liquid paper, se nota. La pregunta es, ¿la iglesia, nuestro cristianismo, nuestra manera de vivir, se estará notando en nuestro entorno más cercano? ¿Nuestros compañeros de trabajo se habrán dado cuenta que somos diferentes sin la necesidad muchas veces de abrir la boca? Luego dice, mira, y continúa profundizando en esto Pablo, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y dice los santificados, y Pablo por algo le está diciendo esto a los corintios, ¿no? Porque les está poniendo todo el peso de Dios, ya sabiendo lo que después en los siguientes capítulos les va a decir. Y como decimos nosotros aquí en Pacha, les va a dar su tanda, los va a rajar. Pero antes de eso les está recordando que ellos son la iglesia de Dios. Les va a recordar que ellos son santificados. ¿Y qué santificados? Apartados de todo lo malo para ser consagrados para Dios. Eso significa santificados. No es tener una túnica, una aureola, eso no es ser santos. Santos, la palabra santo significa apartados para Dios. Y les está recordando, cierto, ustedes están en Corinto, pero son la iglesia de Dios. La palabra iglesia, por cierto, aquí es eclesía, que significa asamblea convocada por Dios. Era un término secular, donde se convocaba la asamblea y venía todo el pueblo. Dice, ya está la asamblea reunida. Esa era la palabra eclesía. Pero en este caso la única diferencia es que es de Dios, que han sido llamados por Dios y para Dios. Están siendo apartados para Dios, y les está recordando eso. Ustedes han sido apartados para Dios, apartados por Cristo y para Cristo. ¿Te das cuenta? Pedro también nos dice algo, ¿no? Similar, dice que hemos sido sacados del reino de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, del que nos convocó. Por eso digo, apartados por Cristo y para Cristo. Así debo de vivir mi vida todos los días, entendiendo que he sido apartado por Cristo y para Cristo. Esto necesitaba entender la iglesia de Corinto. Necesitaba saber y recordar que han sido llamados por Cristo y para Cristo. Y continúa, dice, es interesante este texto cuando dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solo los corintios, sino todo creyente. Y en ese todos está tu nombre. En ese todo estás tú. Todos hemos sido llamados a santificación. No solo los que estaban en Corinto, sino todo creyente. Somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser apartados para el Señor. Todos los creyentes. Amén. Entonces, verso 3 dice, ahora sí entra con el saludo Pablo y le dice, gracia y paz a ustedes o a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es interesante este pasaje, aunque es ya quizás común para Pablo saludar a las iglesias de esta manera, pero una verdad. Les está recordando que han sido llamados por gracia, que la gracia de Dios ha llegado a ellos. Y pastor, ¿qué es la gracia de Dios? Muchas veces decimos, la gracia de Dios es ese regalo inmerecido. Pero cuando hablamos de regalo inmerecido, nada más como que suena muy general, ¿no? Por cierto, en teología se habla de dos tipos de gracia: la gracia común y la gracia específica, la gracia redentora. ¿Qué es la gracia común?
Para todos, por gracia, Dios todos los días hace que salga el sol. Para creyentes y no creyentes. Para todos, aún todavía hay agua. O sí o no, todavía hay agua. Para todos, creyentes y no creyentes, idólatras y no idólatras, hay aire para respirar, para todos. ¿Es porque el ser humano se lo merece? No, es un regalo de Dios, la naturaleza. Esa es la gracia general de Dios. Pero Pablo no se está refiriendo a esa gracia. Pablo se está refiriendo a la gracia redentora. ¿Cuál es el mayor regalo de Dios para el ser humano? La mayor muestra de amor de Dios a la humanidad, ¿cuál será? Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ese es el mayor regalo. Esa es la gracia. Jesucristo encarna, personifica la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, esa dádiva de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es la vida eterna. Entonces Pablo le está recordando y le está diciendo: hey, la gracia de Dios ya llegó a ustedes. Jesucristo ya se manifestó. Ustedes ya han creído. Jesucristo está con ustedes. Dice, gracia y paz. La paz es una consecuencia de estar en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la paz es estar en amistad, reconciliados con Dios. En otras palabras, Pablo les está recordando que ellos ya han recibido la salvación y que ahora su vida debe ser en una buena comunión con Dios. Amós, si no me equivoco, dice: caminarán dos si no estuvieron de acuerdo. Con alguien que tú te has bronqueado, ¿podrás caminar? Quizás, ¿no? Pero mudo, ¿no? No hay una relación. Pero cuando Amós dice caminarán dos si no estuvieran de acuerdo, se está refiriendo a que cuando ya estamos en acuerdo, es decir, cuando el ser humano ha entendido la gracia, ha recibido a Cristo, ahora está conectado con Dios en un mismo sentir, en una misma manera de pensar. Mi manera de vivir ya no lo gobierna la sociedad, lo gobierna ¿quién? El Espíritu Santo. Y eso es caminar de la mano de Dios. ¿Has escuchado? Y Enoc caminó en la mano de Dios. Ese caminar en el que estoy viviendo bajo el señorío de Cristo. Eso es vivir en paz con Dios. Vivir en un acuerdo con Dios. ¿Han visto que los símbolos de paz normalmente son dos manos estrechadas? Así estamos con Dios hoy. ¿Por qué? Por la gracia que Dios ha tenido en nosotros a través de Cristo. ¿Corinto estaba viviendo así? No. Corinto estaba siendo merecedor, no, sino había sido receptor de la gracia, pero no vivía conforme, mucho menos en comunión con Cristo. Entonces, ¿quién va a ser la solución? Cristo. Ellos les van a necesitar recordar que ahora están en una comunión con Cristo. En ese sentido vamos a entender más adelante el pasaje que dice: no os unáis a yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Va a decir más adelante. ¿Por qué? Porque el Corinto, el ciudadano, el hermano, el cristiano de Corinto, estaba viviendo su vida totalmente contraria a los estándares que Dios ha puesto en su palabra. Bien, continuamos, mis hermanos. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si has comprendido la gracia, como consecuencia, vive en paz con Dios, pero que se evidencie que estás de acuerdo con Dios y que caminas con Dios. Verso 4 al 9 dice: Pablo va a levantar oración de gracias. ¿Por quién? Por esta iglesia. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice. A pesar de todo lo que Pablo sabía de la iglesia de Corinto, ¿qué es lo que hace Pablo? En mala hora fundé esta iglesia. ¿Dirá eso? No. ¿Qué dice? Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vuelve a recalcar nuevamente, ¿no? Porque ustedes han recibido la salvación, ¿no? El regalo de la salvación. Y Pablo estaba agradecido porque los corintios, a pesar de cómo eran,
Pablo no lo está viendo como incrédulos, Pablo los está viendo como hermanos en la fe, Pablo los está viendo como hijos de Dios, Pablo los está viendo como la iglesia de Dios. No los está descartando, aunque va a haber mucho por corregir, pero Pablo está dando gracias a Dios porque los hermanos de Corinto habían recibido a Cristo. Verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mira, y es interesante este pasaje, porque no solo han recibido la salvación, sino dice, ¿han sido qué? Enriquecidos. Y no se está refiriendo a lo material, porque la ciudad de Corinto era próspera, sino que al ser enriquecidos en Él, está hablando de otra cosa. Mira lo que dice a continuación. En toda palabra, en toda ciencia, en todo conocimiento. La palabra ciencia significa conocimiento pero de Dios. Ellos habían sido enriquecidos en que la palabra de Dios había llegado a ellos, y que ellos ahora conocían de Dios para que caminen conforme a la voluntad de Dios. Entonces no solamente han recibido por gracia la salvación, sino también han recibido la palabra. Y no solo eso, verso 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 7, de tal manera que nada os falta, dice, ningún don. Y más adelante, en los capítulos más adelante, va a hablar incluso de los dones espirituales del cual tenía Corinto. Y el problema de la iglesia en Corinto no era que ellos no tenían dones, es interesante, era que ellos no sabían administrar estos dones y que se estaban peleando por los dones. Y a eso también va a llegar Pablo, pero ya les está adelantando que no les falta ningún don. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, le está diciendo, ustedes han sido enriquecidos. ¿Por qué? Porque han sido bendecidos con la palabra, con el conocimiento de Dios, con dones y todo lo demás. Verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin, dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una meta que Dios tiene con esta iglesia y con todo creyente. ¿Qué cosa? Que terminemos nuestros días y que el día que el Señor nos lleve, seamos ¿qué? Irreprensibles. Y eso es algo que el cristiano debe de entender. No solamente que recibo la salvación para seguir viviendo como antes vivía, sino que al recibir la salvación en Cristo, también he recibido su palabra, también he recibido dones, y si he recibido dones, he recibido el Espíritu Santo para que transforme mi vida, para que cambie mi vida. Y ciertamente vamos a fallar en más de una ocasión, pero que eso no sea la manera de pensar del cristiano. Todos le fallan a Dios, entonces yo también. No. Que vivamos valorando la gracia de Dios. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que está diciendo en otras palabras, que al final nos presentaremos sin manchas ante el Señor. Pregunto, ¿porque Corinto tenía méritos? No. Si fuese por los méritos de Corinto, ¿qué corintiano se presentaría irreprensible ante el Señor? No, es por la obra preciosa de Cristo. Por lo mismo de que Cristo se había determinado a hacer en esta iglesia y se ha determinado a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Finalmente llegará el momento en el que se nos declarará, o ya se nos ha declarado justos, pero llegaremos a su presencia y simplemente dirá, este ha sido justificado. Y el Señor Jesucristo no nos negará, sino reconfirmará, confirmará. Eso se llama seguridad de salvación. Pablo no les está diciendo, si siguen viviendo así, van a perder su salvación. No, les está dando unas promesas de esperanza, pero al mismo tiempo les está poniendo el peso, es decir, ustedes han sido enriquecidos con la palabra, con el conocimiento de Dios, con dones. Entonces, en otras palabras, más adelante le va a decir, ya pues muchachos, pónganse a derecho. Lo mismo nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos en qué cosas estamos flaqueando, ¿no? Y el Señor le dice, mi salvación lo he recibido por gracia. Pero si lo has recibido por gracia, es para que andes de acuerdo conmigo, de la mano, en paz, en comunión conmigo. No es porque recibes la gracia y lo dejas y te vas ahora a seguir viviendo como cualquier corintiano. No, la iglesia es de Dios, aunque está en Corinto. Somos de Dios, aunque todavía estamos en esta tierra. La pregunta es, ¿cómo estamos guiando nuestras vidas?
quien está gobernando nuestras vidas. Esta carta tiene mucho que decir y nos va a hablar muchas veces casos específicos en los que quizás nos vamos a identificar, pero ¿sabes qué? Aguanta. El Señor te lo va a decir con mucho amor. Si todo lo que Pablo escribió con la iglesia de Corinto no era para condenar a Corinto, tú mismo estás viendo que Pablo está dando gracias a Dios por los de Corinto. Verso 9, y con eso terminamos, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis ¿qué? Llamados. Y lo mismo lo dice el Señor esta noche: fiel es Dios quien nos ha llamado, con todas nuestras imperfecciones. Ante Él no hay engaño. Hoy domingo estamos aquí quizás cantando, pero Él sabe qué hemos hecho durante la semana. ¿Qué has pensado? ¿Qué has obrado bien? ¿Has obrado mal? ¿Qué has dejado de hacer lo bueno o has hecho lo malo? Dios lo sabe. Pero esta noche te dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué dice hemos sido llamados? A la comunión con su Hijo. Y eso es lo que te decía: eso es vivir en paz con Dios, de acuerdo con Dios, de la mano de Dios, caminar con Dios. No nos ha llamado para ser libres, y ciertamente somos libres de Cristo, pero libres del pecado, pero no para hacer nuestra vida de manera independiente, desligados de Dios. Si pienso así, estoy, como dice, frito, ¿no? Porque en realidad el que está gobernando mi vida entonces es mi concupiscencia, mis propios deseos, mi ego. Debo de entender que he sido rescatado, soy libre, pero para ahora ser siervo de Jesucristo, para estar en comunión con Jesucristo. Y no voy a poder caminar de la mano de Jesucristo si no estoy de acuerdo con Jesucristo. ¿Y de qué manera estoy de acuerdo con Jesucristo? Cuando estoy de acuerdo con su palabra. Jesús dijo: el que me ama, guarda, atesora, valora, aprecia mi palabra. Aquel que dice: no, pero la Biblia, ¿qué se tiene que meter en la crianza de mis hijos? No, pero... bueno, es tu asunto. Tú dices que has recibido la gracia, pero no quieres vivir en comunión con Cristo. Entonces hay un problema. Y si esto se vuelve sistemático, considera si realmente has conocido a Cristo. Porque una nueva criatura no puede seguir pensando así. Un no creyente puede pensar así, pero una nueva criatura tiene que pensar con la mentalidad de Cristo. ¿Andarán dos que no estuvieran de acuerdo? No. ¿Cómo puedo decir que estoy en comunión con Cristo cuando estoy de acuerdo con Cristo en todo lo que Él dice, cómo debo conducir mi vida? A eso se llama dejarme transformar por el Espíritu Santo a través de la palabra. Pero si hago caso omiso a la palabra, y hay diferentes maneras de hacer caso omiso a la palabra: escuchándola y no obedeciéndola, menospreciándola, o diciendo: sí, pero esta parte me conviene, esta parte no. Hay diversas maneras. O decir amén el día domingo, pero el día lunes, martes no lo vivo. Es una manera de menospreciar la palabra. No leerla, no vivirla, es otra manera de menospreciar la palabra. ¿Cómo estamos viviendo? Y termina diciendo, ¿no? Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y termina diciendo: ¿sabe qué, hermano corintiano? Recuerda, Jesucristo no solo es tu Salvador, sino es que tu Señor. Y si es tu Señor, le debes obediencia. Lo mismo lo dice esta noche a nosotros, hermanos. Esta carta tiene mucho que decirnos, pero sobre todo el día de hoy, ¿qué nos dice? Que hemos sido llamados en gracia, que hemos sido convocados. Y estemos a donde estemos, somos la iglesia del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar a nuestro Dios ahí en nuestros lugares y darle gracias por su palabra esta noche? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, porque a través de esta carta, Señor, vemos que vas a ministrar nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que está presente aquí, Señor, que ha oído tu palabra, Señor, que podamos entender, Señor, que no podemos decir que gozamos de tu salvación y no estar de acuerdo contigo, Señor, y no vivir bajo tu palabra, Señor, no dejarnos guiar por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Y si hay cosas que corregir en nuestra vida, Señor, sea tu palabra corrigiéndolas, Señor.